Le doy la palabra al expresidente de la Cámara, diputado por la región de Los Ríos, don Iván Flores García. Muchas gracias, señor presidente. Creo que este no es un problema de los buenos y los malos en esta sala, ni tampoco de generar solamente expectativas. Sin duda que podemos perfeccionar el proyecto en los trámites que vienen. Yo creo que hay que mirarlo con una voluntad distinta y con una óptica distinta. Y por ello no hay que dramatizar las discrepancias que hoy día este proyecto genera. Creo que hay que concentrarse efectivamente en las miles y miles de familias que probablemente vayan a tener dificultades mucho más serias de lo que nosotros suponemos hoy día en lo que va a ser el transcurso de esta pandemia cuando de verdad pasemos la sexta semana y entremos a indicadores distintos. Recién conversábamos con mi colega Cosme Mellado respecto de lo que significa entender también lo que estos proyectos pueden acarrear como efectos colaterales, principalmente en las cooperativas eléctricas o en los APR, si eso lo podemos entender. Pero es mucho más complejo, tratar de resolver por la vía de un subsidio el pago de los servicios básicos familia a familia que poder buscar a un apoyo tal como se estaba haciendo con las MIPYME, hacerlo con las cooperativas eléctricas, las pequeñas, no son muchas, son unas cuantas, son pocas, están básicamente en el sur de Chile, o con los APR. Bueno, en este contexto yo quiero recordarles, colegas, que países, algunos ricos y otros no tanto, ya han tomado decisiones de esta naturaleza. No solamente se suspenden todos los pagos, sino que además se prohíbe el corte de esos servicios. Porque en un estado de cuarentena, de aislamiento total de las familias, quedarse sin servicios básicos, independientemente de lo que significa para muchos quedarse sin trabajo, es una situación extremadamente dramática. Entendiendo lo que hay que resolver con las cooperativas eléctricas, con los APRs, y que pueden tener una canalización tal como se ha estado haciendo con el apoyo hacia las MIPYME y que espero que lo podamos discutir también a fondo, yo creo que definitivamente tenemos que concentrarnos en las personas hoy día. Lo que se nos viene encima en un par de semanas más, yo creo que es demasiado grave y demasiado serio como para que no preparemos con suficiente tiempo, para que no nos pase lo que nos pasó con los permisos de circulación, cuando si el ministro de Hacienda, y aquí saludo también al ministro Llobet que nos acompaña, si el ministro de Hacienda hubiese escuchado a los autores de los proyectos, Walker Torres, el día 16 de marzo cuando le fueron a presentar y no les dieran el portazo que les dio, habríamos tenido alrededor del 40% de las familias que no podían pagar el permiso de circulación con tranquilidad y no haciendo esas gigantescas filas el último día porque había que resolver un problema para muchas familias que viven y dependen de su vehículo. Entonces estamos a tiempo de hacer un buen debate y resolver esto para la familia. Es cierto que el gobierno ha conversado y acordado con las empresas eléctricas y las sanitarias una solución que tiene que ver con evitar el corte y garantizar el suministro. Pero creo que hay que ir un poco más allá y esto hay que verlo con voluntad y no verlo como que somos enemigos de las empresas, ni mucho menos. Yo creo, estimados amigos, colegas, señor presidente, por su intermedio, que el gobierno hizo parte de la pega, pero creo que ante una pandemia tan brutal como la que está viviendo la humanidad completa, las respuestas sanitarias, las respuestas económicas, las respuestas sociales deben ser mucho más profundas, mucho más contundentes y tomadas con suficiente anticipación. No queremos que un anuncio como la compra de 1000 ventiladores mecánicos y que en definitiva no fueron todos comprados en enero, sino que en marzo, no lleguemos tardíamente a un mercado muy complejo. Yo lo digo con mucha responsabilidad, estimados colegas. Ahora, en este contexto, hay que recordar que esto no es un perdonazo, como el que recibieron los bancos de Chile en los 80, ni como recibió Johnson con los 55.000 millones, o como el goodwill de algunas, hoy día, ISAPRES,
que recibieron más de 500 millones de dólares de franquicia, ¿cierto?, por acogerse, por tener, dije ISAPRES, AFPs, como la de Cuprum, como Provida y otras, ¿no?, que falsificaron antecedentes y presentaron ISAPRES de papel, AFP de papel, para poder acogerse al beneficio. Esas son cochinadas grandes, son cochinadas gigantescas para Chile, para la chilena y los chilenos. Aquí de lo que estamos hablando es de actuar frente a una pandemia brutal que va a dejar a mucha gente en la casa sin poder trabajar, y tenemos que asegurarle su servicio básico, que nadie podría entender que las empresas corten por falta de pago, o incluso entendiendo la falta de liquidez de algunas de ellas. Bueno, en este contexto, estimados colegas, los segundos que me quedan, quiero centrarme en una condición muy particular. Que el proyecto no lo mencione, ya no hay tiempo de hacer una indicación porque estamos con el segundo informe, pero la vamos a presentar al Senado. Es la condición de las personas en situación de discapacidad, que si bien es cierto, la encuesta social de hogares las menciona como parte de los grupos vulnerables, en Chile hay que ser explícito y claramente explícito, porque de otra manera se pasa por encima de las personas. Y hay que reconocer que en nuestro país el 20% de los ciudadanos y ciudadanas son personas en situación de discapacidad que merecen un tratamiento especial. Ellos no pueden hacer teletrabajo con facilidad, por lo tanto pido que se incorpore esta condición. Gracias, diputado.